yo le voy a dar la clase de ¿sabes? La clase de hoy es una clase muy importante, ¿sí? Donde lo más importante que tienen que llevar es cuando se escuchaste, ¿sí? Es todo lo que tienen que aprender. ¿Qué dos cosas son más importantes para pensar? ¿Qué se les ocurre? La clínica, ¿cuál era la clínica más importante? Mialgia y fiebre, ¿sí? Si tenemos que pensar en dónde vamos a llegar a la diagnosis, como un diagnóstico, como una etiología de diferentes ejemplos enfermáticos, en general vamos a poner dentro de los síndromes febriles agudos. Porque lo mismo que todo ese grupo grande de etiologías, principalmente virales, principalmente arboviroses, muchísimas más, ya deben haber visto, ¿sí? La triquinosis inicia, tal vez en forma un poco más insidiosa, pero más o menos adulta, con mialgia, fiebre, cefalea, puede haber dolor retrocular, conjuntival, puede haber algo de exantema, ¿sí? Y por lo menos en los primeros días, la clínica es muy parecida a la que da cualquiera de los agentes etiológicos. Podemos entrar a febril agudo, como puede ser dengue, como puede ser chikungunya, fiebre hemorrágica argentina, fiebre amarilla, etc. Entonces, si nosotros vamos a poner a la triquinosis dentro de esa gran bolsa de gatos, por decirlo de una forma, ¿qué es lo otro que vamos a tener en cuenta para decir, bueno, puede ser una triquinosis o no? Esto no debe ser una triquinosis. La epidemiología, ¿sí? Que además tiene la particularidad de ser muy sencilla, ¿sí? ¿Qué le vamos a preguntar a los pacientes? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde viven? ¿De qué trabajan? ¿Dónde viven? Pero en este caso puntual, ¿qué vamos a preguntar? Bien, o sea, vamos a ir más relacionado a las hábitos alimentarios, sobre todo los hábitos alimentarios de los últimos mes y medio, 2 meses, y qué es lo que suele relacionarse con la infección por triquinela espiral. Más que nada chacinados o carne de cerdo que esté adecuadamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién producía la triquinosis? Sí, la espiral. Bien, las triquinelas, la más común a nivel global, la más frecuente es la espiral. La espiralis, pero vamos a ver que hay una gran cantidad de especies de madera espiralis. No me interesa que sepan cuáles son, ¿sí? Solo se las voy a mencionar. ¿Y la triquinela qué es? ¿Qué tipo de microorganismo es? Nematode, ¿sí? Que los nematodes, ¿qué particularidades tienen? ¿Cómo? Son cilíndricos. ¿Son cilíndricos? ¿Qué más? Son celomados. ¿Cómo? Tienen 5 estadios larvarios. Tienen varios estadios larvarios y otras dos particularidades tienen. Hacen algunos ciclos de luz. Tenían sexos bien diferenciados y tenían el tubo digestivo de sangre, ¿sí? Entonces vamos a tener que la atención a la larva, vamos a tener adultos. ¿Y en qué huésped le encontramos a la larva y al adulto? En el definitivo, ¿quién es el? O sea, el huésped definitivo de la parasitosis, ¿qué tiene? ¿Cómo? El adulto. ¿Sí? El intermediario tiene la larva, la forma infectante. ¿Sí? En la triquinosis vamos a ver que ambas formas tienen el mismo huésped. ¿Sí? Bien. Entonces la triquinosis es una zoonosis, ¿sí? Una zoonosis alimentaria porque nosotros nos vamos a infectar cuando de vuelta consumimos carne, ¿sí? Igualmente el músculo esquelético estriado de distintos animales. En nuestro medio va a ser principalmente cerdo, que está crudo o mal cocido. Es una enfermedad que está en todo el mundo, ¿sí? Y su incidencia, mejor dicho, se va a asociar principalmente a las costumbres dietéticas de las distintas poblaciones. Dijimos que estaba producida por nematodes de primera y algo que es muy característico es que se presenta en brotes, ¿sí? Los casos aislados, sobre todo por los primeros casos, son los más difíciles de diagnosticar. Después ya se conocen los primeros casos, en general es más fácilmente posible. Esta zoonosis se conoce ya desde larga data, se gasta mucho dinero todos los años para evitar esta enfermedad alimentaria y otras enfermedades alimentarias. Y como dijimos, la etiología es triquinela, que son nematodes zoonóticos, que van a infectar a animales carnívoros u omnívoros, porque la infección es a partir de la ingesta del músculo esquelético estriado que tiene la larva infectante. Y como les dije, hay muchas especies, ¿sí? No me interesa que las conozcan, solo para tener una idea, hay 2 especies conocidas, no todas se han encontrado en el hombre, algunas tienen distribución mundial, como espiralis o pseudoespiralis, y otras están muy localizadas, como las tipo 2, que se encuentran en Argentina. Vamos a ver que el huésped más frecuente es variable, dependiendo de la especie, y va desde animales domésticos, como los cerdos, hasta animales salvajes de mayor tamaño, ¿sí? Y vamos a ver que los mamíferos, los roedores, sobre todo, son los que suelen perpetuar el ciclo. A grandes rasgos, esas 2 especies las podemos dividir en las que encapsulan y las que no encapsulan, pero a los fines prácticos esto nos genera diferencias, ¿sí? Y así hay 2 grandes ciclos de la triquinosis, que es el doméstico y el salvaje. La mayor parte de los casos humanos son a partir del ciclo doméstico, pero podemos encontrar algunos casos asociados al ciclo salvaje. En el ciclo doméstico, como dijimos, el huésped habitual, ¿sí? Va a ser definitivo, va a ser el cerdo se encuentra en el chiquero, ¿sí?
comen prácticamente cualquier cosa. Dentro de lo que muchas veces se da de comer, se suelen dar restos de otros cerdos, de otros animales, y en el chiquero muchas veces entran roedores chiquitos, pero cerdos se los comen. ¿Sí? Entonces, cuando se comen estos roedores o restos de otros animales, están infectados con la larva infectante del núcleo esquelético estriado cuando los cerdos se contagian. En el ciclo salvaje, en general el huésped, que suele afectarse después el hombre con el de su carne, son animales más grandes, osos, jabalíes, pumas, ¿sí? Que se van a infectar al alimentarse de mamíferos más pequeños, omnívoros o carnívoros, sobre todo de roedores más chicos. Y el hombre también puede infectarse de la misma forma. En los dos casos, lo que ocurre es que el hombre ingiere carne cruda mal cocida, ¿sí? En el músculo esquelético estriado está la larva infectante, que al atravesar el estómago, en el intestino delgado, va a degradarse el músculo esquelético, ¿sí? El esqueleto se degrada a través del quiste y la larva va a empezar un inicio de muda, como dijeron, por varios siglos, hasta llegar a la forma adulta del rimacho, ¿sí? Que se van a alojar en la submucosa del tubo digestivo delgado, van a curar y las hembras van a la glucosa. Esas larvas atraviesan la pared del tubo digestivo hasta llegar a la circulación sistémica y migran por todo el torrente sanguíneo, afectando, ¿sí? Distintos tejidos. El más importante pasa en el músculo esquelético estriado, donde las larvas van a generar esta forma quística que se mantiene viable por un largo tiempo, después va a degenerarse y va a calcificarse, ¿sí? La clínica va a ser por la respuesta inflamatoria que genera la presencia de la larva en los distintos tejidos, sobre todo en el muscular, pero también va a invadir otros tejidos como meninge, encéfalo, miocardio, ¿sí? Donde va a generar una respuesta inflamatoria que según su magnitud puede dar un cuadro clínico evidente o no, ¿sí? La diferencia es que en el resto de los tejidos que son el músculo esquelético estriado, la larva se va a degenerar, ¿sí? No genera el quiste. ¿Cómo? Que la larva solo genera el quiste en el músculo esquelético estriado, en los demás tejidos no. Pero su presencia genera una respuesta inflamatoria que puede dar un cuadro clínico. Esto es que está en el músculo esquelético. Sí. En el resto de los lugares no llega, genera una respuesta inflamatoria y se degenera. Eso es por el propicio. Sí, digamos, tiene la particularidad que es en el músculo donde genera esta forma de quistar. El resto de los tejidos no lo puede generar. Acá tenemos formas de nodulo hembra, una larva que se digirió el quiste, ¿sí? Y acá es una imagen de una biopsia del músculo donde vemos las múltiples larvas infectadas en el tejido muscular. Que esto, digamos, es la forma que se diagnosticó antes. Es una biopsia del músculo, general del sóleo, y se miraba en el microscopio. Vendría el diagnóstico vamos a ver por serología. Bien. Entonces, vamos a ver que, de vuelta volviendo a lo más importante que es la epidemiología, el antecedente más relevante va a ser la ingesta de algún producto, ¿sí? Crudo o mal cocido, principalmente de carne de cerdo, pero también de otros animales. Es mucho menos frecuente, o ha habido brotes asociados a la ingesta de carne de ciervo, jabalí, oso, puma, ¿sí? Que suelen ser mucho más reducidas en cantidad, porque a veces caza deportiva y se comen los animales, aunque a veces también tienen que ser. Como les decía, es una enfermedad cosmopolita, ¿sí? Este mapa muestra que prácticamente hay casos en todo el mundo. Vamos a ver que son distintas las localizaciones según la especie, pero de vuelta, espirales y pseudoespirales en la distribución mundial, ¿sí? No me interesa que sepan las especies. Donde más casos se reportan a nivel mundial son en Europa y en las Américas. Seguramente haya un subreporte, un subdiagnóstico de esta enfermedad, ¿sí? Pero en Europa, es principalmente en Europa del Este, donde más casos hay, Rumania, Bulgaria, para la zona del sur. Y en América, el país que más casos reporta es Argentina. Este está muy relacionado a hábitos dietéticos, ¿sí? En nuestro país, vamos a ver que en este trabajo que publicó CEP, bueno, este trabajo que lo que hizo fue recabar los brotes entre el 2004 y el 2012, la gran mayoría de los brotes, de los casos, están asociados a la ingesta de productos comerciales, ¿sí? Pero también un número más despreciable de los casos se da porque la gente faena y consume los propios animales, ¿sí? Suelen ser brotes más pequeños. La mayor parte de los casos en el país provienen de la región del centro, donde prácticamente todos los años tenemos casos de triginosis, y sobre todo en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. De vez en cuando encontramos brotes en otras provincias, en otras regiones, como en San Luis, ¿sí? Pero es el centro, obviamente, la zona con mayor actividad agrícola ganadera, sobre todo de crianza de cerdos, donde más casos vamos a ver. Nuestro país es endémico para la triginosis, que está muy relacionado con que los cerdos son animales que se crían muy fácilmente, ¿sí? No requieren ni una gran cantidad de espacio, ni grandes cuidados para el desarrollo, ¿sí? Lo que hace que sea un medio comercial muy atractivo, porque no requiere una gran inversión, como si la puede requerir otro tipo de ganado, ¿sí? El ganado ovino, caprino, ¿sí? Entonces, es mucho más común encontrar
criaderos de cerdo que no están, no tienen las condiciones, ¿sí?, higiénicas, digamos, adecuadas. Y a nosotros hemos visto, porque yo me acuerdo hace un par de años, vimos un brote importante de brucelosis en un matadero acá de zona oeste, que era un matadero que se dedicaba a la faena de ganado porcino y ganado bovino, ¿no? Entonces, los mismos trabajadores del frigorífico, del matadero, que nosotros los veíamos, y nos contaban que, digamos, el ganado bovino, esto es lo que suele ocurrir, es un ganado más caro, y es un ganado que está mucho más, digamos, controlado, ¿sí?, por el SENASA. El control que se hace sobre el ganado bovino y las infracciones que le ponen los frigoríficos, los mataderos, el país cuando se carne para exportación, son mucho mayores que en el ganado porcino, que es un ganado que no se controla tanto. Entonces ellos mismos te decían que el ganado bovino siempre era ganado que en general estaba bien criado, no tenían brotes de infecciones, pero el ganado porcino no, lo compraban a pequeños productores que no tenían las condiciones adecuadas, y el brote que nosotros tuvimos, por ejemplo, de brucelosis era por Brucella suis, que es la brucela que se asocia al ganado porcino, ¿sí? Y esto es lo que suele ocurrir. Este era un caso, digamos, más grande, que era un frigorífico que compraba los cerdos a pequeños productores que tenían las medidas adecuadas de crianza y los cerdos bien contaminados, pero lo que suele ocurrir normalmente es que la gente cría pequeños productores que hacen la cría del cerdo, la faena y la comercialización, no hacen los controles adecuados, ¿sí?, por los agentes bromatológicos, y ahí se dan los pequeños brotes, ¿sí? Y esto de vuelta está muy relacionado con que el cerdo se cría fácilmente. Como les decía, los roedores suelen completar el ciclo y son los que perpetúan la infección entre los cerdos, y como vimos en el trabajo que les mostré antes, la mayor parte de los casos son de origen comercial, pero hay algunos casos más de origen familiar por la faena y ingesta del cerdo en el mismo bovino, ¿sí? Y por lejos, el alimento que más vamos a encontrar involucrado con los brotes en nuestro país son los derivados del cerdo, ¿sí? En otras poblaciones que tienen otros hábitos alimentarios encontramos brotes de triquinosis por otros animales que a nosotros nos parece más raro, como puede ser perro. En Francia hubo brotes asociados en gente de carne de caballo, ¿sí? Entonces, no es el único animal, pero realmente es poco frecuente en nuestro medio el brote de triquinosis por la infección de otros animales que pueden estar afectados. Pero tenemos que recordar. Bueno, para hablar de la clínica, dos palabras antes de la patogenia para entender qué es lo que vamos a encontrar en el paciente, ¿sí? Como dijimos, la triquinosis empieza cuando yo ingiero la carne cruda mal cocida, se libera la larva, ¿sí? La larva va a mudar, a terminar generando las hembras y los machos adultos que van a entonces en la submucosa del intestino delgado, van a curar, la hembra la repone y libera la larva recién nacida. Al encontrarse y atravesar las larvas, la mucosa intestinal o la submucosa del codigestivo, suelen generar un proceso inflamatorio local, ¿sí?, que puede manifestarse con un cuadro clínico de dolor abdominal, náuseas, vómitos, pero sobre todo diarrea. Una diarrea que suele ser una diarrea acuosa, ¿sí?, que se autolimita, que en general se autolimita antes del inicio de la fase febril, pero pueden solaparse, y que muchas veces o el paciente no consulta o si consulta pasa desapercibida con una diarrea por cualquier otra causa, y es muy raro hacer el diagnóstico en esta fase sospechado, ¿sí? Cuando la larva llega a la circulación general, como dijimos, van a penetrar en las células musculares estriadas y generan este quiste que está rodeado por un edema y hay una degeneración basofílica de los miocitos, un infiltrado inflamatorio que se caracteriza por tener gran cantidad de eosinófilos, y con el correr de los meses y los años el quiste se va a fibrosar y finalmente se termina calcificando, ¿sí? Lo que genera la clínica no es la presencia de la larva y del quiste, sino la reacción inflamatoria que se da en el, ¿sí? De la misma forma que la larva llega al tejido muscular, va a llegar a muchos otros tejidos, pero en esos tejidos no genera el quiste, pero sí genera inflamación. Entonces, si la cantidad de larvas que llega a los otros tejidos y la respuesta inflamatoria es importante, además de la clásica clínica de mialgia, puede haber sintomatologías en otros órganos, como puede ser meningitis, encefalitis, miocarditis, que suelen ser las complicaciones. Y esto está directamente relacionado con la cantidad de larvas que tiene el paciente. En general, luego de la ingesta del producto chacinado, la incubación va a durar 2 o 3 semanas, y el cuadro clínico inicia, como dijimos, con esta fase intestinal, que es una fase que tiene una sintomatología muy inespecífica, porque es difícil de pensar en triquinosis en este momento, ¿sí? En general se autolimita, que no suele haber complicaciones en esta fase. Puede ocurrir que es una diarrea cosa muy importante, el paciente se deshidrate, pero no es lo más común, ¿sí? Y después de esta primera fase intestinal, entramos en la fase parenteral, o la fase, digamos, de estado, que suele verse hacia el mes más o menos del antecedente de hora inferior. La carne infectada, ¿sí? Y se caracteriza por la síndrome febril, con muchas mialgias intensas,
que se ven en forma pasiva o activa, ¿sí? Explorar un poco la movilización, la palpación, que suelen ser más notorias en los músculos que se usan habitualmente, maceteros, oculares, etc. Muchas veces se acompaña de edema de tejido y esto no se sabe bien porque se genera un edema muy localizado a nivel facial y bivertebral, es muy llamativo. Suele haber astenia, mucha debilidad, anorexia, ¿sí? Es muy frecuente la cefalea. Vamos a ver que hay una gran cantidad de manifestaciones oculares variables y puede haber un exantema tipo urticariforme, ¿sí? En algunos casos la diarrea puede persistir al principio de la síndrome febril, lo que va a poner el diagnóstico diferencial de diarreas febriles. Pero también hemos visto que dengue puede dar abdominal, náusea, diarrea, ¿sí? Muchas de las enfermedades que tienen un síndrome febril agudo pueden cursar con síntomas de esto. A nivel ocular es muy llamativo la cantidad de manifestaciones que podemos encontrar, ¿sí? Como les dije, es relativamente frecuente y muy llamativo que puede haber edema bilateral y lateral, o incluso edema facial, pero no es tan frecuente que haya edema en otras partes del cuerpo. Puede haber quemosis, puede haber la epididimitis, que es la inflamación de la glándula lagrimal, es muy poco frecuente, pero es muy característica de la epididimitis, ¿sí? Puede haber conjuntivitis e incluso llegar a tener importantes hemorragias conjuntivales, ¿sí? También dijimos dengue, muchas veces la causa del síndrome febril agudo cursan con conjuntivitis, dolor retroocular. Puede haber algunas alteraciones visuales, el dolor ocular más que nada por las mialgias que generan la musculatura extraocular y el edema periorbital. Este cuadrito no me interesa tanto que lo recuerden. Se han, digamos, clasificado a las triquinosis en distintas formas clínicas. Esta tal vez es la más usada, ¿sí? Tenemos la forma sintomática, tenemos las formas leves, moderadas y graves. En general, lo que nos quería llevar era que cuanto más sintomática es la triquinosis en su fase de estado, más frecuente es que tenga complicaciones, ¿sí? Y más tiempo dura la efervescencia. La efervescencia en general la vemos con mialgia y astenia residual, ¿sí? En pacientes que están muy sintomáticos en la primera fase, puede tardar meses hasta que vuelven en un estado basal, ¿sí? Se les va la astenia y las mialgias residuales. Y en general, la gravedad está directamente asociada con la cantidad de larvas que vemos parasitando al cuerpo. Las complicaciones en la triquinosis no son tan frecuentes de ver, ¿sí? Pero hay que tenerlas presentes porque pueden ser graves. Más que nada vamos a ver las complicaciones a nivel del sistema nervioso central y a nivel del miocardio, ¿sí? Dentro de lo que es frecuencia, lo más común es la persistencia de síntomas, que es muy frecuente, casi universal del día, que es la persistencia de mialgias y astenias sostenidas con el tiempo, ¿sí? De vuelta, cuanto más sintomático está el paciente, más tiempo suele tardar en terminar la efervescencia. Pero esto se va, ¿sí? Con el tiempo el paciente termina de mejorar. La neurotriquinosis y la miocarditis son las dos complicaciones graves más frecuentes del día. La neurotriquinosis se da, como dijimos, por invasión de la larva a nivel del sistema nervioso central, con la respuesta inflamatoria acompañante, ¿sí? Después la larva degenera, pero si hay una gran cantidad de larvas, se genera una gran respuesta inflamatoria y esto va a dar un cuadro clínico muy sintomático. Lo que más vamos a ver es una meningitis aséptica. Si el paciente va a tener una cefalea importante, que no se asocia con la fiebre, se ve por fuera de la fiebre, que puede tener fotofobia, puede tener fonofobia, es más raro que haya Kern-Klusinski, puede haber un poquito de rigidez de nuca, es más raro que haya deterioro del sensorio, ¿sí? Si nosotros hacemos una punción lumbar, lo que vamos a encontrar es un líquido con una leucocitosis mononuclear, ¿sí? Con hiperproteinorraquia y una glucorraquia que puede estar levemente disminuida, y el directo y el cultivo bacteriológico van a ser negativos, ¿sí? La encefalitis puede dar, o sea, va a dar una manifestación clínica que va a depender de la localización, ¿sí? del componente inflamatorio en el encéfalo, puede ir desde el deterioro del sensorio, convulsiones, foco sensitivo, foco motor, ¿sí? Y mucho más raramente se ha asociado, se ha prescrito la presencia de una polineuritis periférica en la triquinosis. La miocarditis, ¿sí? Es la otra complicación grave que solemos ver. Suele darse el mes de la infección y puede manifestarse en forma asintomática, solo encontrando alteraciones de la conducción en el electrocardiograma o dando alteraciones tanto de la conducción, ¿sí? Como del sistema autónomo, trastornos tensionales, dolor precordial cardiaco, ¿sí? ¿En quién tenemos que sospechar que puede haber una complicación? En pacientes que están muy sintomáticos, ¿sí? En pacientes inmunocomprometidos y en pacientes que tienen algunas características en el laboratorio que ahora les voy a mostrar. Otras complicaciones que se han descrito: bronconeumonía por sobreinfección bacteriana, neumonías intersticiales, el orden del plan respiratorio del adulto por una migración de las larvas. También está un poco elevada la frecuencia de tromboembolismos o trombosis venosa profunda, como cualquier enfermedad donde genera una gran respuesta inflamatoria. ¿Sí?
Entonces, lo más importante, recordar la epidemiología, recordar la clínica. En el laboratorio general, yo suelo encontrar algunas alteraciones que me van a mí a sospechar todavía, hacer sospechar todavía más de triquinosis. ¿Sí? ¿Qué solemos ver? Lo que más vamos a tener que ver es el hemograma y las enzimas musculares. Son las dos cosas que vamos a ver. ¿Qué vemos en el hemograma? Leucocitosis. ¿Qué características de leucocitosis? Que suele haber eosinofilia, relativa o absoluta. ¿Sí? Y las enzimas musculares, por la miositis, van a estar aumentadas. Y la GOT, la CK, la aldolasa, la LDH. Y otra cosa para encontrar, la inmunoglobulina E aumentada. En los pacientes que hacen formas graves, hay dos particularidades en el laboratorio que yo tengo que tener muy en cuenta. ¿Sí? Una es que la albúmina suele descender. ¿Sí? Va a haber mucha inmunoglobulina y eso hace que la albúmina baje. ¿Tá? Y lo otro que voy a ver son pacientes que están muy sintomáticos. Cuando yo hago el hemograma, en vez de encontrar eosinofilia, veo que los eosinófilos están muy bajos. Y esto se cree que es porque, como dijimos, cuando se genera la reacción inflamatoria frente a las larvas en los tejidos, esa reacción inflamatoria tiene una gran cantidad de eosinófilos. Entonces lo que se cree es que los eosinófilos que están en la sangre van a estar en los tejidos dándose a respuesta inmune local. Entonces un paciente que sospecho que tiene triquinosis, que está muy sintomático, tiene eosinófilos bajos, hipoalbuminemia, es un paciente que yo tengo que seguir muy de cerca porque es el paciente que puede hacer complicaciones. Tengo que hacer un electrocardiograma, contar el electrocardiograma, ¿sí? Darle mucha cautela. En este estudio que hicieron en el hospital, que valoraron los casos de triquinosis del 94 y del 2003, ¿sí? Vamos a ver que el 90% de los pacientes tenían mialgia, lo cual es lógico, ¿sí? Casi el 80% tenía fiebre, entonces es un concepto que se tiene que llevar. La triquinosis suele dar fiebre, ¿sí? La tengo que poner dentro de los diagnósticos diferenciales del síndrome febril agudo, ¿sí? El edema periorbital es muy frecuente, 75%, inyección conjuntival también es muy frecuente, cefalea a la mitad de los pacientes. Entonces, si ustedes le dicen, mira, la fiebre, cefalea, inyección conjuntival, ¿qué es lo primero que piensan? Dengue, ¿no? Bien. Síntomas digestivos, menos del 30%. Como les decía, la gastritis es muy característica, pero es muy rara. Y algo que a mí me llama mucho la atención de este trabajo es que en este trabajo encuentro 80% de los pacientes con eosinofilia, pero solo el 60% tenía CK aumentada. No sé por qué les di un valor tan bajo. Si ustedes ven la bibliografía, es prácticamente el 90% o más de los pacientes tienen la CK alta. No sé si acá el diagnóstico tal vez eran pacientes que ya habían tenido la triquinosis y los mandaban derivados para acá. No suele ser capital el área, digamos, endémica típica, sino suele ser más la provincia de Buenos Aires, Córdoba, donde los pacientes cursan la primera fase o la fase de estado, los tenían en otro lado y los quedan acá para hacer el diagnóstico etiológico, ¿sí? Y tal vez ya habían atravesado la sintomatología. No sé por qué es tan bajo, porque cualquier artículo que lean, la CK está aumentada en el 90% de los pacientes. Bien, entonces, nosotros tenemos nuestro paciente que viene con fiebre, cefalea, mialgia, tiene antecedentes de haber comido un par de semanas antes un salame que trajo un compañero del trabajo que compró en la ruta porque se había ido de vacaciones, es la historia típica, ¿sí? Y le queremos hacer el diagnóstico. Antes, como les dije, se hacía una biopsia del insular y se evaluaba a ver si había larvas implicadas en los miocitos. Es un método cruento que no se usa más, se hace serología, ¿sí? Hay dos tipos de serología, un screening, que puede ser con ELISA o inmunofluorescencia, y una confirmación que suele hacerse con muestra rica. La serología suele ser positiva ya la segunda semana de infección, pero si da negativa y mi sospecha es muy alta, la suelo repetir un poco más adelante, ¿sí? En general, el Western blot no está tan difundido porque es una técnica muy cara y es más laboriosa, entonces lo más común es que con la clínica, la epidemiología y el ELISA o la inmunofluorescencia yo hago el diagnóstico, ¿sí? La digestión péptica del alimento es lo que se usa para estudiar la presencia de tripinela en la carne que se va a comercializar y ingerir, ¿sí? Lo que se hace es cuando se hace la faena de los cerdos, ¿sí? O de distintos ganados, se toman muestras del músculo de la lengua, del diafragma, de los maceteros, ¿sí? Se digieren con enzimas que asimilan las enzimas del tubo digestivo, y eso se mira al microscopio para evaluar la presencia o no de tripinela, y en base a eso, se certificar que la carne esté libre de tripinela. Incluso si yo crío los animales en mi propio consumo, puedo, digamos, hacer esto, hay laboratorios que se dedican a hacer esto para asegurar que la carne que consumo esté en buenas condiciones. Nosotros, en este trabajo, ¿sí? Está Seijo, el doctor Seijo fue el jefe de isopatología médica durante muchos años en el hospital, y el hijo de él era compañero nuestro en la residencia, y ellos criaban cerdos y hacían chacinados caseros, que sabíamos comer. Siempre se puso que hacían esto para estar todo. Bueno, nada, los casos, esto es más a nivel epidemiológico, ¿sí?
Si yo quisiera confirmar mi talla de triquinosis, como les dije, tendría que tener un muestro positivo. En general, esto no suele estar y es está comprobable, pero algunos prácticos con el ELISA con una fluorescencia es suficiente. Lo que tengo que ver siempre es la clínica y el antecedente clínico. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuándo tengo que sospechar yo de triquinosis? Cuando tengo un antecedente epidemiológico y el paciente viene con un síndrome febril agudo específico, fiebre, cefalea, mialgia, inyección conjuntival. ¿Cómo puede ser dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica, leptospirosis? Una lista interminable de enfermedades donde lo más importante es conocer la epidemiología. ¿Sí? Pero también puede presentarse en formas un poquito menos frecuentes. Entonces, cuando da una meningoencefalitis, tengo que diferenciar las otras causas de meningitis, sobre todo meningitis virales, porque el líquido cefalorraquídeo suele ser un líquido, como dijimos, más parecido a los virales, porque el cuadro suele ser un cuadro de una meningitis tal vez un poquito más leve. Yo les puedo poner como diagnóstico diferencial un síndrome retroviral agudo, un encefalítico, un herpesvirus, ¿sí? O cualquier causa de meningoencefalitis con enterovirus. A veces, y esto me ha pasado, tenemos que diagnosticar, hacer un diagnóstico diferencial de hepatías, ¿sí? A mí me ha pasado de ver pacientes con síndrome febril, dolor muscular, con enzimas musculares muy elevadas, ¿sí? Sin mucha sintomatología, sin el compromiso dérmico de la dermatomiositis, que obviamente uno hace un interrogatorio y ahí descarta rápidamente la triquinosis por la epidemiología y terminamos teniendo una triquinosis, ¿sí? No siempre el cuadro clínico es el característico con la dermatomiositis y ahí lo tenemos que pensar. Como dije, a veces puede dar un exantema urticariforme, ¿sí? Y como muchas veces el paciente viene con mialgia, fiebre, toma alguna medicación, hace el exantema y se puede confundir la triquinosis con alguna reacción alérgica, algún fármaco que haya tomado, ¿sí? Y en los chicos chiquitos, tal vez la enfermedad de Kawasaki, el exantema urticariforme también, y sobre todo el compromiso de edema perioritario puede confundir. Entonces, lo más importante acá es esto, que ustedes sepan frente a qué cuadros clínicos yo tengo que poner dentro de los diagnósticos etiológicos posibles de la triquinosis y qué cosas le tengo que preguntar al paciente para ver si tiene epidemiología o no, ¿sí? Y en base a eso después decidir si vale la pena hacer una serología de triquinosis y recordar que el laboratorio me va a ayudar a ver los eosinófilos y las enzimas musculares. ¿Cómo se trata la triquinosis? La triquinosis tiene dos fases de tratamiento. La más importante tal vez sea el tratamiento sintomático. La clínica de la triquinosis no la da el parásito, sino que la da la reacción inflamatoria. Yo tengo que disminuir esa reacción inflamatoria para mejorar la sintomatología. ¿Cómo lo hago? Con reposo y antiinflamatorios no quiero. ¿Sí? Paracetamol para la fiebre, AINES para el dolor muscular y en algunos casos se dan corticoides. Según lo que ustedes lean, algunos autores recomiendan utilizar siempre corticoides, ¿sí? Donde seguro los vamos a usar es en los pacientes que tienen alguna complicación, los pacientes que tienen mucha sintomatología, que como dijimos son los que más frecuentemente van a ser formas más graves, ¿sí? La dosis y el tiempo también no está tan establecido, en general vamos a dar 1 miligramo kilo, ¿sí? Y el tiempo sí es un poco más variable. Y después tenemos el tratamiento específico. El tratamiento específico tiene como principio, ¿sí? Disminuir la cantidad de parásitos, que como dijimos, esto está relacionado con la gravedad del cuadro. El problema con el tratamiento específico es que no hay estudios bien realizados que certifiquen su eficacia y los estudios experimentales demostraron en general que son muy efectivos los nitroimidazoles para divisar, digamos, los adultos y las larvas libres, pero una vez que las larvas están enquistadas, pareciera que su actividad no es muy efectiva, ¿sí? Igualmente lo solemos dar porque por lo menos vamos a querer tratar, ¿sí? A las larvas que están migrando, a los adultos que todavía están en el tubo digestivo, ¿sí? Y asegurar por lo menos que no haya más larvas nuevas estando en el músculo espinal. Podemos usar cualquiera de estas, el sistema de que tengamos más experiencia, nos interesa la dosis, el tiempo que lo sepan. También se puede dar como profilaxis, si un nitrimidazol, si yo sé que una persona consumió un producto de cerdo, una fuente de comida que está contaminada, yo lo puedo indicar para evitar que genere daño. Y como prevención, recordar a la población, sí, que siempre tiene que comprar, sobre todo los chacinados, que en general no los vamos a cocer, que se fijen que tengan los adecuados controles bromatológicos y que lo que es carne, ¿sí? Siempre tiene que estar limpio, inclusive que no esté rociado. Y lo último, recordar que esta es una enfermedad de denuncia obligatoria. ¿Sí? Todo sospecha de triquinosis se tiene que denunciar no en forma inmediata, pero sí en forma formal. Recordar que los síntomas intestinales son específicos, esta fase suele pasar de largo, pero que es muy importante diferenciar la triquinosis principalmente de enfermedades febriles agudas. Algunas enfermedades reumatológicas y tóxicas que en el laboratorio de la leucocilosis con eosinofilia y el aumento de las enzimas musculares suelen acercar el diagnóstico, ¿sí? Y que el tratamiento tiene que
ser no solo el tratamiento específico, sino también el síntoma. Bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Eh? No, ya no se hace más, ya se hace más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, los dejo. Alimentación no, me